Capítulo 321. La impresionante demostración de fuerza de Blacelle y el poder tentador que presentó a los bandidos bastardos cambiaron efectivamente el rumbo de su opinión. Al principio, casi todos se oponían rotundamente a la subordinación de su grupo a Flarecorp. Pero ahora que veían de lo que Blacelle y Flarecorp eran capaces, comprendieron que no tenían ninguna posibilidad contra ellos en una guerra directa. Ella era solo la tercera al mando, lo que significaba que había dos personas más poderosas por encima de ella. Sin embargo, los bandidos sabían que la extraña aparición de fuego que la custodiaba era suficiente para diezmarlos a todos. Descartó todo lo que sabían sobre poder y maná. Era el equivalente a ver magia verdadera en un mundo sin magia. Y lo que no entienden, lo temen. Blacelle pudo tomar el control de los bandidos bastardos y usarlos como su propio ejército. En verdad, ella solo estaba allí para consolidar los territorios y prepararlos para la llegada de Flarecorp, pero nadie sabía que esto fracasó en su misión. Ahora, ella tenía que limpiar su desastre, empezando por el llamado Renacido. No podía esperar a que aparecieran en el bosque. Tuvo que atacarlos cuando no estaban preparados. Cuéntame todo sobre Reborn, exigió. Los exploradores bandidos le contaron todo lo que el público sabía sobre Reborn. Su expansión a Ciudad Angora y el cúmulo injertado, sus extraños productos innovadores y, sobre todo, su proyecto Camino Dorado. ¿Un proyecto de Golden Road? Preguntó Blacelle. ¿Es casualidad o forma parte de la raza? Se preguntó. No importa. Todo se derrumbará ante Flarecorp de todas llenas. Si ya han comenzado su proyecto Golden Road, destruiremos su reputación. Para cuando llegue mi primo, este extremo sur debe estar limpio de todo lo renacido. Blacelle gritó órdenes a los bandidos, quienes rápidamente las aceptaron. Wano, el líder de los bandidos, solo pudo quedarse de pie al margen y observar cómo los bandidos bastardos caían en manos de Flarecorp. Acosa a todos los viajeros que usan el Camino Dorado. Eso debería hacerles desconfiar de Renacido. A lo largo de su historia, los bandidos bastardos siempre se habían mantenido bajo la protección del bosque y las hadas. Por eso era tan difícil deshacerse de ellos. Pero ahora, Blacelle estaba aprovechando su ventaja territorial y atacando a Reborn en su propio territorio. Conocía a Reborn. A pesar de actuar como una compañía comercial pacífica, corrían muchos rumores sobre su impresionante potencia de fuego. Artefactos de mitril, por ejemplo. Tenían mucho bajo la manga y no se quedarían de brazos cruzados mientras sus territorios eran atacados. Por ejemplo, sabía que Sleazy se había ido por su cuenta e intentó atacar a Reborn. Y terminó desapareciendo de la faz de la tierra. Las cosas podrían terminar igual. Michael se transportó a la parada de camiones en Golden Road, justo enfrente de Mtonis. Cuando abrió, el restaurante no recibía más de 50 personas al día. Para Tony y Remy, esta cantidad de clientes ya superaba con creces la que tenían en su pequeño y destartalado restaurante cerca de los barrios marginales de Angora City. Estaban ya bastante satisfechos si esto continuaba día tras día. Pero tan solo una semana después de su apertura, vieron cómo su número de clientes se disparaba a casi 100. El hecho de que Mtonis estuviera ubicado en medio de la nada lo hacía aún más impresionante, ya que había menos gente allí. Michael lo visitó en hora punta, justo después de la puesta del sol. Viajeros y comerciantes usaban esta parada de camiones para acampar y dormir. Y cuando vieron un restaurante abierto, decidieron comer allí antes de acostarse. Así que el aforo del restaurante, de 50 plazas, estaba casi lleno, y solo quedaban algunas vacantes. Michael entró y vio a Tony y a su equipo de cocina trabajando arduamente, removiendo sartenes con un fuego abrasador que casi les llegaba a la cabeza. Incluso cuando usaban hechizos como cocinar uniformemente y revolver automáticamente para optimizar el trabajo, parecía que no era suficiente. Disculpe, me gustaría pedir un Mtonis. Gritó uno de los clientes en el mostrador, intentando llamar la atención de los chefs. En ese momento, vio a un niño pequeño usar un pequeño taburete para alcanzar su altura. Está bien, señor, dijo Remy con cariño. Lo siento, pero tendrá que esperar 15 minutos para su pedido, ¿le parece bien? El hombre quiso quejarse, pero vio cuánto se esforzaban los chefs para cumplir con los pedidos. Tampoco quería ser el que sermoneara a un niño pequeño, así que asintió y esperó como los demás clientes. Se consoló pensando que el pollo de Mton ya había merecido la espera. Muchos clientes hoy, ¿eh?
Michael se acercó al mostrador y Tony y los chefs renacidos lo saludaron con una sonrisa forzada. Michael. No podrías haber llegado en peor momento, dijo Tony, haciendo malabarismos con dos bandejas de pollo a la vez. No lo puedo creer, pero es la primera vez que el restaurante está a tope. Sé que debería estar contento, pero esto es estresante, jaja. A pesar de sus quejas, Tony disfrutaba de su trabajo. Por primera vez, vio cuánto amaba la gente a su pollo. ¿Algún problema con los ingredientes? Preguntó Michael a los chefs renacidos que asistían a Tony. Todavía no, jefe. Aún tenemos muchos pollos en el congelador, y mañana llegarán más de las granjas de pollos de Barcus. Sin embargo, no esperábamos que la clientela aumentara tanto. Nuestras existencias de bigotes de dragón se están agotando. Michael hizo que Tony y los otros chefs se coordinaran con todos los comerciantes de la región de los reyes y reinas para conseguir cualquier bigote de dragón que tuvieran guardado. Cuando la tienda abrió sus puertas, el stock duró bastante. Pero ahora que su restaurante había llenado su capacidad por primera vez, parecía que necesitarían mucho más para satisfacer la demanda. Los chefs le entregaron a Michael unos documentos que representaban gráficamente el rápido crecimiento de la clientela de McTony's. Según sus proyecciones, esta no sería la primera noche con tanta clientela en las horas punta de la tarde. Haré que Sheina se ponga en contacto con algunos de los gremios de aventureros de la región de las reinas y emita formalmente una misión para los bigotes del dragón. Con la extravagante tarifa que cobraron, su stock de bigotes de dragón al menos les alcanzaría para abastecerse durante unos meses. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y un grupo de clientes entró en el interior. La emoción se reflejaba en sus rostros. Cualquiera podía notar que eran clientes habituales de McTony's. Sin embargo, la sonrisa en sus rostros pronto se transformó en decepción al darse cuenta de que el restaurante estaba lleno. Ya no quedaban asientos para ellos. Maldita sea, supongo que tendremos que volver otro día. Michael oyó esto y se volvió hacia Remy. Siempre se van así. No tienen dónde sentarse, respondió inocentemente. Fue entonces cuando Michael recordó un aspecto importante de los restaurantes de comida rápida: la comida para llevar. Pero fue en ese preciso momento que Michael vio una sombra emerger de sus pies. Capítulo 322. Michael se mudó a un lugar más privado. Una vez que estuvo solo, unas sombras de la esquina aparecieron frente a él y se convirtieron en los orcos de las sombras. Pensó que era solo un informe de rutina, pero se sorprendió al ver 3 orcos aparecer frente a él. Eran Naruto, Sasuke y otro orco cuyo traje de túnica de sombra no parecía estar en buen estado. La mayor parte de la seda se había quemado, dejando agujeros por todo su uniforme. ¿Qué le pasó?, preguntó Michael de inmediato. La idea de que un renacido resultara herido sin su conocimiento captó su atención de inmediato. Usando su talento supremo, escaneó el maná de luz de los orcos para ver si corrían peligro. Afortunadamente, salvo algunas quemaduras en la piel que ya estaban a medio sanar, el orco se encontraba relativamente bien. Sin embargo, el hecho de que resultara herido en primer lugar era un poco preocupante. Además de que su defensa de unidad menor fue destruida, un orco de las sombras debería tener todas las herramientas necesarias para escapar ileso si así lo deseaba. Es decir, esto no debería haber sucedido. Los 2 jefes orcos de las sombras se arrodillaron frente a Michael y se disculparon. Butoto. Es para nuestra mayor deshonra informar que hemos fracasado en nuestra misión. Ni siquiera nuestra fuerza de sombras de élite pudo infiltrarse entre nuestros enemigos, dijo Naruto, dándose una fuerte palmada en el pecho. Cuéntale lo que pasó, le ordenó al orco sombra. El orco herido se inclinó ante Michael. Bu. La tarea que me asignaron mis superiores era supervisar de cerca las acciones de Blacelle, la tercera al mando de Flarecorp. Empezó a describir con detalle todo lo que las sombras orcas habían visto hacía apenas unas horas. Le contó a Michael sobre la reunión con los bandidos bastardos y su fallido intento de controlar su grupo. Fue solo cuando se enojó que desató un poder tan grande que ni siquiera nosotros podemos soportarlo. Estaba apegado a su sombra, así que el poder que sentía era aún más intenso de lo normal. Mi defensa de unidad menor intentó protegerme de las llamas, pero no pudo resistir su extraño poder. Había llamas, pero no estaban hechas de maná de fuego. Tuve que tomar una decisión dividida.
Al final, opté por retirar a todas las sombras del escondite de los bandidos bastardos por miedo a que me descubrieran. Fue mi fracaso no haber podido reunir más información sobre Blacelle y su extraño poder. El orco de la sombra se arrodilló y esperó el castigo. Sin embargo, no llegó. Michael suspiró aliviado. No importa. Mientras estén bien, la misión no importa. Sus vidas son más importantes que cualquier otra cosa, les recordó. Pero hasta. Estamos agradecidos. Ratata. Estoy aún más agradecido. Michael ni siquiera lo consideró una misión fallida. Después de todo, Blacelle era la tercera al mando de todo el ejército de Flarecorp. Claro que era fuerte. El hecho de que pudieran escapar ilesos y sin que Blacelle supiera de su existencia ya demostraba lo competentes que eran en su trabajo. Sin embargo, según la descripción del orco de las sombras, el poder de Blacelle no parecía provenir de su magia. Era algo completamente distinto, algo que ni siquiera su defensa de unidad menor podía contrarrestar. ¿Qué viste exactamente? Michael sintió que su intuición se activaba. Había algo familiar y desconocido en el poder de Blacelle. Solo pude vislumbrar desde lejos, respondió el orco de las sombras. Una figura hecha de llamas apareció flotando sobre ella. Parecía surrealista. No proyectaba sombras ni se iluminaba con las lámparas de aceite que la rodeaban. Y, sobre todo, no tenía maná. Nada. Michael sintió que su corazón latía con fuerza. Se miró el pecho y lo palpó con las manos. No era un simple latido. Era la pieza de Godforge intentando decirle algo. La idea ya había cruzado por la mente de Michael, pero aún no podía creerla. Había demasiadas incógnitas. Sin embargo, su intuición le decía. Blacelle tenía una pieza de Godforge propia. Y no solo eso, sino que también fue capaz de convocar su propia aparición. Un sinfín de preguntas surgieron en la mente de Michael. ¿Era esto normal? ¿Todos los poseedores de piezas de Godforge eran capaces de invocar su propia aparición? ¿Se encontraron también con la mujer metálica? Estas preguntas aparecieron en la mente de Michael, pero él era incapaz de responderlas. Pero había una cosa segura. Este es el secreto de las piezas de Godforge, comprendió Michael. Por eso las corporaciones que las acaparan las distribuyen a sus herederos y sucesores. El poder que contenían estos materiales metálicos sobrenaturales era capaz de eludir cualquier tipo de hechizo mágico o defensa. Era algo que desafiaba toda lógica, sin necesidad de maná alguno para mostrar una fuerza tremenda. Nuestros orcos de las sombras también han oído rumores de los bandidos que salieron. Planean atacar el Camino Dorado y a todos sus viajeros para desacreditarnos, informó Narito. Aunque Michael no era fanático de la violencia, no se echaría atrás en una pelea, especialmente si ya tenía una razón para confrontarla. Si Blacelle planeaba atacarlos, por fin tendría una excusa para luchar contra ella. Y, quisiera o no, encontraría la manera de obligarla a responder todo lo que sabía sobre las piezas de Godforge. Solo pudo invocar la aparición metálica mediante el uso de su pistola de unidad, que era una combinación de un hechizo de arte místico y físico que utilizaba el maná de unidad. Sin embargo, Blacelle y presumiblemente otros, pudieron encontrar una manera de evitar eso y convocar su propia aparición incluso si no podían manejar el maná de la unidad. Todas sus preguntas solo podrían ser respondidas por alguien como ella. Invoca a los Dragonborns, le dijo al cacique Orcupine. Si quieren luchar en nuestro territorio, les daremos lo que quieren. Ratata. Rugió Sasuke con entusiasmo. Haremos que nuestras sombras superiores y sombras medias atraigan a los bandidos a un lugar seguro. Narito, ve a la nación del renacido y rescata a los prisioneros bandidos. Diles a los guardias centauros que esto es urgente. Ellos sabrán qué hacer. Butoto. Gritó Narito. No te decepcionaré. Ahora, el orco de las sombras de élite era el único que quedaba. ¿Estás herido? Le preguntó Michael. No, jefe. Por favor, déjame participar y redimirme. Las orejas del orco orcanino estaban prácticamente caídas una vez que pensó que Michael no le iba a asignar una misión. Michael no pudo negarle nada al chico tras ver la ilusión en sus ojos. Y como no tenía lesiones graves, cedió. Ve a Neo Orcus y busca a Beth en la fábrica de chocolate. Dile que me reuniré con ella pronto para hablar de nuestros productos. Capítulo 323. Michael se transportó cerca del bosque de Neo Orcus. Allí, vio una gran fábrica con humo blanco saliendo de las chimeneas.
El aroma de una mezcla rica y dulce inundó su nariz. El aroma a chocolate. Esta era la fábrica de chocolate donde convertían las semillas nativas de cacao en deliciosos bocadillos dulces que todos parecían disfrutar. El chocolate era uno de los productos más vendidos en Reborn. No solo era apreciado por el público en general, sino que su percepción como energizante lo convirtió en un refrigerio obligatorio para los caballeros y otros oficios relacionados con la lucha. Incluso los aventureros lo usaban como sustento durante largas misiones. Pero debido a su demanda, algunos alborotadores querían obtenerlo directamente de la fuente. Pero, por supuesto, la fábrica estaba fuertemente vigilada, con renacidos apostados a lo largo de los muros que rodeaban el edificio. Había torres de vigilancia que iluminaban cada esquina, asegurando que nadie estuviera planeando un robo. Los guardias hicieron una reverencia mientras él entraba al edificio. Dentro, vio a renacidos vestidos con batas blancas de seguridad y gafas. Después de todo, procesar chocolates requería mucho calor y vapor, lo cual podía provocar muchos accidentes. Michael pasó junto a las cintas transportadoras con un trabajador que, mágicamente, usaba los surtidores mecánicos para verter chocolate líquido en porciones perfectas en un molde. Este se transfería a la siguiente máquina, donde un renacido lo enfriaba y lo envolvía en un envoltorio. Los trabajadores hicieron una reverencia y le sonrieron a Michael al pasar junto a ellos. Como ya había anunciado su llegada, los guardias lo guiaron al piso superior, donde se encontraban las oficinas. Michael tocó la puerta y al abrirla, vio a Beth con su uniforme de repostería y guantes de cocina. Acababa de terminar de cocinar una tanda de galletas de chocolate. Aunque era una oficina, Beth la adaptó para convertirla en una panadería donde podía experimentar con nuevas recetas para vender. Michael, qué alegría verte. Ven a probar esto, dijo, dándole a Michael una galleta de chocolate recién horneada. Lo probó y supo que sus habilidades habían mejorado desde la última vez que la vio. Esto está bueno, pero no es para esto que vine, le dijo. Estoy aquí por los chocolates concentrados. Beth asintió y de inmediato se dirigió a su armario para sacar una caja de metal que contenía 5 barras de chocolate. Cada barra se oscurecía de izquierda a derecha. Tal como lo pediste, hemos estado haciendo experimentos para hacer el chocolate más concentrado que el anterior, dijo, mientras señalaba la barra de color más claro de la caja. Este es nuestro chocolate habitual, el que vendemos al público general. Contiene un 25% de concentración de cacao. Michael asintió. Era la cantidad normal de cacao que vendían en todas partes. Según su investigación, era en esta concentración donde tenía un sabor a chocolate sin mucha amargura al consumirlo. Pero para los renacidos, la historia era completamente distinta. Después de todo, Michael les dio a todos una habilidad llamada subida de azúcar, que les permitía aumentar su eficiencia de maná, su consumo de maná, su poder de maná y todo lo demás al consumir una barra de chocolate. Ahora mismo, el chocolate cacao al 25% permitía a cada renacido aumentar su poder en un reino estelar. Si eran magos de 3 estrellas, se convertían en magos de 4 estrellas al consumirlo. Sin embargo, Michael seguía insatisfecho. Quería ver qué pasaría si aumentaban la concentración de los chocolates cacao a la habilidad subida de azúcar. El primer resultado fue decepcionante. Añadir más cacaos a la receta solo resultó en un aumento mínimo de potencia. Afortunadamente, después de muchas iteraciones y experimentos por parte de Beth y el resto de los talentosos panaderos de la fábrica, pudieron lograr su primer avance. Al comprimir los chocolates hasta obtener un material mucho más denso, y al mismo tiempo agregar más ingredientes, pudieron crear un chocolate con una concentración de cacao del 35%. Todavía no era suficiente para mejorar el poder en 2 reinos estelares, pero era suficiente para alcanzarlo casi por un pelo. Estos son nuestros mejores chocolates, dijo Beth mientras le mostraba a Michael la barra de chocolate más oscura que tenía el número 35% estampado en la parte superior. ¿Cuánto tenemos ahora? Le preguntó. Tenemos alrededor de 5.000 en stock y podemos acelerar la producción de otros 1.000 hoy si detenemos toda la producción normal de chocolate. Es suficiente por ahora, dijo Michael, guardándose el chocolate en el bolsillo. ¿Podrás hacer más en el futuro? El problema radica en nuestras reservas actuales de cacao. Elaborar chocolate concentrado al 35% requiere aproximadamente el doble de cacao que un chocolate normal. Y los árboles sagrados de los orcos tienen una cantidad limitada.
Si nos centramos en la producción de chocolate concentrado, no tendremos suficiente para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Aunque los árboles sagrados de cacao de las tribus orcas eran numerosos, su producción era limitada. Y los cacao plantados en la nación del renacido no madurarían hasta dentro de unos años antes de dar fruto. Le preguntaré a Anne si podría plantar más árboles de cacao en las tierras secas para que no tengamos este problema en el futuro, dijo, tomando nota mental. Haré que los orcos de las sombras vengan a recoger los chocolates del 35% para distribuirlos entre nuestras fuerzas. Gracias por tu ayuda, Beth. No hay problema, Michael. Ven si quieres unas galletas recién horneadas. Mientras tanto, los bandidos bastardos partieron de la seguridad de su bosque y se aventuraron en el territorio de Renacido. Acecharon el camino dorado hasta bien entrada la noche, con la esperanza de atrapar a los que se desplazaban a horcajadas y que eran presas fáciles. Sin embargo, se horrorizaron al descubrir que cada uno de esos automóviles podía ir más rápido que una flecha. Avanzaron a toda velocidad por los caminos llanos, impidiendo que los bandidos los alcanzaran con sus caballos. Finalmente, uno de sus exploradores regresó de Ciudad Angora. El hombre había estado recorriendo tabernas buscando más información sobre Renacido y el Camino Dorado. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación terminara en la parada de camiones. ¿Parada de camiones? Preguntaron los bandidos. ¿Es un pueblo nuevo? El explorador, claramente, tampoco lo sabía. No importa lo que sea. Lo más importante es que son propiedad de Renacido en el Camino Dorado. He oído que mucha gente va allí a acampar para dormir. Al no tener suerte robando a los conductores que circulaban por las calles, los bandidos decidieron viajar a esta llamada parada de camiones durante días seguidos. Les tomó un tiempo, pero finalmente llegaron a su destino. Allí vieron una bulliciosa comunidad de automóviles y personas. Los autos entraban y salían de la parada de camiones, y la mayoría los estacionaba en los lugares designados y salía para entrar a un establecimiento al costado. «Nctondis», murmuraron los bandidos para sí mismos. Había mucha gente dentro. Mucha. Y estaban allí como presas fáciles, listas para ser robadas. Con un silencioso asentimiento, los bandidos se acercaron al concurrido edificio. Capítulo 324. Una vez que Michael tuvo todo preparado, regresó a Nctondis para resolver sus asuntos pendientes. En concreto, quería hablar con Tony y los demás sobre la posibilidad de que los clientes pudieran pedir para llevar. Apareció de nuevo durante la noche, en la hora punta del restaurante. Tony, Remy y todos los chefs estaban ocupados sirviendo pollo tras pollo sin parar. Pero al menos ahora parecen preparados para atender a esta cantidad de clientes. Después de ese día, cuando alcanzaron la capacidad máxima de clientes, los días siguientes siguieron así, lo que les dio tiempo para adaptarse a la carga de trabajo. Michael miró hacia el mostrador y todavía vio algunas personas entrando al restaurante y saliendo decepcionadas cuando vieron que no tenían más asientos para sentarse. Tenemos que hablar sobre pedir comida para llevar, dijo Michael. Se desperdician muchos clientes cuando la gente se va sin poder comer nada. Tony pudo descansar un rato mientras el pollo se cocinaba en la sartén. ¿Para llevar? ¿Qué es eso? Pero antes de que Michael pudiera decirle algo, una sombra apareció frente a él, con un orco apareciendo justo en el medio del piso de la cocina. Jefe, dijo el orco orcanino, arrodillándose. Los bandidos por fin han llegado a esta parte del Camino Dorado. Tienen este restaurante en la mira ahora mismo. Eso finalmente llamó la atención de Tony. ¿Bandidos? ¿Vienen para acá? Michael ignoró las preocupaciones de Tony. Lo tenemos bajo control, dijo con indiferencia. Como decía, creo que es hora de implementar un sistema de comida para llevar para los clientes que no pueden sentarse dentro del restaurante. Haré que algunos renacidos preparen cajas de comida para llevar. ¿De qué estás hablando ahora? ¿No tenemos que preocuparnos por los bandidos? Fue en ese momento cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de individuos mal vestidos con paso arrogante. No hicieron nada por ocultar las armas afiladas que llevaban enfundadas en la cintura, e incluso las mostraron con orgullo a todo el que quería verlas. Los clientes fruncieron el ceño al ver a estas nuevas personas. El hecho de que no hicieran fila en el mostrador para tomar su pedido significaba que no estaban allí por el pollo. Estaban allí por algo completamente distinto.
Los aproximadamente 10 bandidos se dispersaron por el restaurante, cubriendo cada rincón, ventana y salida. Se asomaban a estas rutas de escape con indiferencia, pero era evidente que no dudarían en recurrir a la violencia si alguien quería pasarlos. El bandido con el pañuelo en la frente caminó sobre una mesa, sin importarle que todavía había pollo en el plato. Está bien, no se asusten, gente. Esto es un robo, anunció. Todos los clientes se quedaron congelados en sus asientos mientras los otros bandidos extendieron la mano hacia sus cuchillos y presentaron sus afiladas hojas a la multitud. No se muevan de sus asientos si no quieren que pase algo malo. Si intentan correr, tenemos más gente esperando afuera, dijo, apuntando con su cuchillo a las ventanas que mostraban a más bandidos apoyados en el cristal. Simplemente haz lo que te digo y nadie saldrá lastimado, ¿entiendes? Los clientes no tuvieron más remedio que asentir con la cabeza y obedecer a los bandidos. Mientras tanto, Tony presenció cómo los bandidos tomaban como rehenes todo el restaurante. El lugar estaba rodeado de bandidos. ¡Ay, no, Remy, escóndete! Le dijo Tony a su hijo, que se escondía tras sus piernas. Michael. Por favor, asegúrate de que mi hijo esté a salvo de ellos. El ayudante de cocina de Doc Folk se acercó a Tony con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Tony. Eres un recién llegado al Renacimiento, así que no lo entiendes, pero el lugar más seguro del mundo está justo al lado de donde está nuestro jefe. No hay de qué preocuparse. Tony los miró a todos y no vio ninguna señal de angustia en sus rostros. Los chefs renacidos seguían cocinando pollo como si nada pasara y Michael seguía hablando del sistema de comida para llevar incluso durante toda la situación. Llevamos unos días preparándonos para su llegada, explicó el orco de las sombras. Está dentro de nuestras previsiones. Y además, dijo Michael, señalando a los dos clientes sentados en las mesas, tengo a alguien allí en quien confío plenamente. Se encargará de todo. Ahora, hablemos de los envoltorios de comida para llevar. Tony no sabía si debía sentirse asombrado o preocupado por la indiferencia de Michael ante toda la situación. Volviendo a la situación de los rehenes en el restaurante, el bandido del pañuelo silenciosamente les indicó a los otros bandidos que sacaran sus grandes mochilas. Quiero que todos saquen sus joyas, sus monederos y todo lo valioso que lleven encima. Colóquenlo en su mesa y bajen la cabeza. Si lo hacen, nuestros bandidos no los atacarán mientras recolectamos el dinero. Algunos clientes no dudaron. Sacaron rápidamente sus monederos y los pusieron sobre la mesa, con un fuerte sonido. Eran personas que valoraban su vida más que unas monedas de oro. Pero otras personas no estaban muy dispuestas a entregar los ahorros de toda su vida a los bandidos. Para acallar cualquier idea de rebelión, el bandido del pañuelo clavó su cuchillo en la mesa, pero no alcanzó las manos del reacio hombre. En ese momento, todos estaban convencidos de renunciar a sus posesiones a cambio de su seguridad. Está bien, bajen la cabeza. Ordenó el bandido. Todos lo hicieron. Enterraron la cabeza en la mesa y esperaron que todo esto terminara rápido. Los bandidos comenzaron a recoger todas las joyas y objetos de valor que había sobre la mesa. Sin embargo, fue solo ahora en el silencio de la sala que los bandidos notaron que había una mesa que no cumplía con sus reglas. Dos personas estaban sentadas frente a la pared, con la cabeza bien alta y sin objetos de valor sobre la mesa. No solo eso, sino que tuvieron la audacia de seguir comiendo pollo frito sin ninguna preocupación. Qué rico está esto, hermano. No puedo creer que Mike nos haya estado ocultando este restaurante. Sí. Quiero esto todos los días. Los bandidos observaron a los dos semihumanos y no reconocieron su especie. Sus cuerpos estaban llenos de escamas como los de una serpiente, pero sus cabezas se parecían más a las de un lagarto que a cualquier otra cosa. ¿No oyeron lo que dije? Preguntó el bandido de la bandana, blandiendo su cuchillo cerca del cuello del semihumano de escamas azul oscuro. Agachen la cabeza o les corto el cuello. Pero en respuesta a esa amenaza, los dos siguieron comiendo sus pollos fritos como si el bandido fuera menos que viento. En el silencio, el crujido del pollo resonó por todo el restaurante, confundiendo a todos los bandidos. Esta gente debe estar equivocada de la cabeza para actuar así durante un robo. Quiero terminar esto rápido para poder pedir otro, dijo Zion, limpiándose la boca llena de salsa. De acuerdo, respondió Haku mientras se estiraba. Yo me encargo de este primero, tú te encargas de los demás. El bandido de la bandana finalmente se hartó.
Te lo advertí. Gritó, apuntando con su cuchillo a Haku. Capítulo 325. El hechizo de 4 estrellas robo atronador estalló dentro del cuchillo, creando electricidad amarilla que rodeó la misma hoja. Con la velocidad del trueno, el cuchillo alcanzó el costado de Haku en cuestión de milisegundos. Tintinar. Una espada que salió desde debajo del codo de Haku paró el cuchillo, impidiendo que la hoja avanzara más. Los ojos del bandido se abrieron de par en par al ver a Haku, quien de repente blandía una espada de la nada. El bandido ni siquiera lo vio portar una espada. No solo eso, sino que con la corta distancia que tenía que recorrer, el bandido pensó que su cuchillo seguramente atravesaría las escamas del semihumano. Lo peor era que Haku ni siquiera se había dado la vuelta. Aún estaba dándole el último mordisco al pollo, con la espada justo a su lado, cerca del codo. TSK. Impresionante. Pero ese solo intercambio me hizo saber que solo eres un espadachín de 3 estrellas. Eso no es suficiente. El bandido de la bandana retiró su cuchillo atronador. Sus pies y brazos también comenzaron a emitir electricidad, lo que le otorgó mayor velocidad y potencia. Empujó su cuchillo hacia el hombro de Haku, pero el Dragonborn finalmente se dio la vuelta y desvió el cuchillo con el lado plano de su espada. El cuchillo atronador se deslizó y se clavó en la mesa de madera. Toda la estructura explotó en 1.000.000 de astillas carbonizadas mientras la electricidad la recorría. Haku se levantó de su asiento y se enfrentó al bandido del pañuelo, quien sonrió y lanzó su cuchillo al aire. Cuando un trozo de madera cayó del techo y golpeó el suelo, el bandido corrió hacia Haku con los ojos inyectados en sangre. Empujó el cuchillo hacia el estómago de Haku, y el Dragonborn lo detuvo con un golpe hacia arriba. El bandido se acercó, aprovechando el combate cuerpo a cuerpo. Su cuchillo era muy fácil de manejar, lo que le permitía lanzar una ráfaga incesante de estocadas. Cada golpe fue parado por Haku, y el choque de sus espadas creó chispas que volaron por todo el restaurante. La incesante ráfaga de ataques del bandido obligó a Haku a retroceder. Cada embestida le permitió acercarse un paso más a Haku, hasta que el sangre de dragón se encontró detrás de una mesa llena de inocentes transeúntes. Se adelantó y clavó su cuchillo en el cuello de Haku, pero este solo lo detuvo con un golpe descendente. El bandido arremetió de nuevo, con la intención de golpear las costillas izquierdas de Haku. Si el Dragonborn esquivaba esto, el cuchillo pasaría junto a él y golpearía a las personas inocentes sentadas en la mesa detrás de él. Entonces, en lugar de eso, Haku usó la parte plana de su espada para detener el cuchillo en seco, manteniéndolo perfectamente en su lugar y creando una pausa en la pelea. El bandido aprovechó esta oportunidad para lanzar su cuchillo antes de que Haku pudiera reposicionar su espada, con la intención de cortarle el codo. Sin embargo, en el último segundo, la espada de Haku estalló en un rayo azul, creando una ilusión como si 2 espadas hubieran aparecido frente a Haku y hubieran desviado el cuchillo antes de que lo golpeara. Los ojos de los bandidos se abrieron de par en par. El cuerpo de Haku estaba ahora rodeado por un rayo azul, similar al hechizo de mejora corporal del bandido de la bandana. En ese momento, un destello pasó ante los ojos del bandido y él inconscientemente levantó su cuchillo, desviando apenas el golpe de Haku y salvándose de un corte mucho más profundo en su pecho. La sangre manchó la ropa exterior del bandido debido a la herida superficial. El bandido miró su peto y vio un pequeño corte en el centro del metal. De no ser por esto, habría sufrido una herida mucho más profunda. Eres más rápido que yo. Estoy un reino estelar por encima de ti. Gritó el bandido de la bandana con incredulidad. ¿Quién eres? ¿Nos atacaste y no sabes contra quién luchas? Sé que soy un vago, pero eso es aún más vago. Haku se puso la espada al hombro y negó con la cabeza, decepcionado. Los ojos del bandido se abrieron de par en par al recordar por fin los rumores. Se hablaba de los famosos luchadores de la compañía renacidos, quienes derrotaron a los 6 de piedra fría, los Dragonborns. ¿Tú eres el sangre de dragón? Asintió Haku. El bandido de la bandana apretó los dientes y apretó el cuchillo con más fuerza. No importa quién seas cuando somos 10. 5 bandidos empujaron sus espadas detrás de Haku. El cuerpo del sangre de dragón estalló en un rayo azul, lo que le permitió alcanzar límites aún mayores. Desde su perspectiva, parecía haber desaparecido de la vista, dejando que los bandidos chocaran entre sí. Masajeándose la cabeza, los bandidos levantaron la vista y buscaron a Haku.
Alzaron la vista y finalmente lo vieron al otro lado del restaurante. El Dragonborn de escamas azul oscuro sacó un pollo recién cocinado del mostrador y pellizcó un pequeño trozo antes de comérselo de una vez. Los bandidos quedaron atónitos ante la audacia. «¡Vuelve aquí!», gritó el bandido de la bandana, fortaleciendo su cuchillo con una fuerza atronadora. Su cuerpo casi se desvaneció al abalanzarse sobre Haku. Tintinar. En el momento del impacto, el bandido permaneció inmóvil. Lentamente, levantó la cabeza y observó la hoja de su cuchillo. Se había roto en 1.000.000 de pedazos en el suelo. ¿Cómo? Haku no dejó que el bandido se recuperara y lo golpeó en la cabeza con la parte plana de su espada, dejándolo inconsciente. Luego, desapareció nuevamente en un rayo azul antes de reaparecer justo enfrente de los 5 bandidos. Desconcertados, intentaron abrumarlo con ataques desde todos los lados. Y por un breve momento, el cuerpo de Haku se desdibujó en 5 cuerpos diferentes, cada uno de los cuales golpeó el cuchillo de un bandido y desvió su ráfaga de golpes. Lentamente, los bandidos sintieron que sus cuchillos se astillaban y agrietaban con cada golpe contra la espada de Haku. En ese momento, se retiraron lentamente y dejaron de atacarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Sus cuchillos se habían convertido en chatarra inservible. Antes de que pudieran reaccionar, vieron una mancha azul antes de que una espada los golpeara en la cabeza, dejándolos inconscientes al instante. Jajaja. ¡Bum! Esto es divertido. Al otro lado del restaurante, Zion había estado jugando con sus objetivos bandidos. El Dragonborn de escamas rojas se movía de izquierda a derecha mientras los 4 bandidos le apuntaban con sus cuchillos. A pesar de la temeraria acción del joven, ninguna de las espadas logró alcanzar sus escamas. Esta era la oportunidad perfecta para practicar la habilidad en Seidol que Michael le había enseñado. Jaja. Habían estado haciendo esto durante 1 minuto entero, pero no podían acertarle a Zion. Uy. Dijo Haku mientras miraba hacia el otro lado del restaurante. El hermano Haku terminó su práctica. Es hora de que termine esto, dijo. Mientras el bandido exhausto le lanzaba su cuchillo, Zion se agachó y le asestó un rápido uppercut a la muñeca, desarmándolo. Y con un combo de izquierda a derecha 1-2, desarmó al resto de los bandidos a su alrededor, cuyos cuchillos volaron al azar hacia el techo. Desconcertados, los bandidos quedaron indefensos mientras Zion preparaba su movimiento final. Golpe rompedor espacial. Gritó mientras sus guanteletes violeta oscuro comenzaron a brillar con una luz púrpura. El espacio mismo comenzó a agrietarse alrededor de sus puños, propagándose aún más a medida que Zion reunía poder alrededor de sus guanteletes. Le dije que no se pasara, murmuró Haku con voz decepcionada, observando desde la barrera. Su cuerpo volvió a estallar en electricidad azul al teletransportarse hacia los civiles inocentes que estaban a punto de ser alcanzados por una explosión masiva. A Zion ni siquiera pareció importarle, ya que finalmente desató el poder de su golpe, con los 4 bandidos atrapados en la propagación de las grietas en el espacio. El guante de sangre de dragón impactó al primer bandido de lleno en el estómago, lanzándolo hacia adelante. Y de alguna manera, los otros 3 bandidos parecieron quedar atrapados en la fuerza, sintiendo como si una gran roca los hubiera golpeado como un meteorito. Salieron disparados contra las paredes, destrozando las mesas y sillas que se interponían en su camino. Luego irrumpieron por las ventanas de cristal, derrapando 50 metros más afuera antes de detenerse en el suelo. Capítulo 326. Tony miró por la ventana con la boca abierta. El poder que demostraban esos 2 Dragonborns era incomparable a todo lo que había visto. Eran 10 contra 2, con todos los bandidos en el reino de 4 estrellas. Sin embargo, fueron derrotados rápida y decisivamente por 2 semihumanos que solo estaban en el reino de 3 estrellas. Aunque solo era un chef, Tony sabía lo imposible que parecía todo esto. Los Dragonborn ni siquiera sudaron. Michael, ellos. Sí. Zion fue un poco descuidado con sus golpes. El restaurante es un desastre, dijo Michael, mirando un gran agujero en la pared lleno de escombros y fragmentos de vidrio. No solo eso, sino que había unas 3 mesas y 6 sillas completamente destruidas, lo que redujo la capacidad del restaurante. TSK. Le advertimos sobre esto. Ahora, Sheina se verá obligada a reducir su asignación de pollos para la semana, dijo Michael decepcionado. Ellos derrotaron a esos bandidos. Gritó Tony.
¿Cómo lo hicieron? Eso es normal, dijo uno de los chefs renacidos. Al oír esto, el pequeño Remy no pudo evitar sonreír emocionado. ¿En serio? ¿Entonces eso significa que puedo ser tan genial como esos hermanos mayores? Michael asintió. Claro, claro. Entonces seré un chef de primera en el futuro. No solo serviré un jugoso pollo frito, sino también una rápida patada de justicia. Proclamó Remy, con estrellas casi formándose en sus ojos. Oh. Qué lindo, pequeño Remy. Vaya. Serás un chef muy prometedor en el futuro. Estamos deseando que llegue. Pequeño Remy, preocúpate por eso después de que no te olvides de arrancarle todas las plumas al pollo, ¿de acuerdo? Todos los chefs renacidos mimaron y elogiaron al pequeño por sus ambiciones. Al ver esto, Tony no pudo evitar darse una palmada en la frente. Parecía ser el único en la sala que sabía lo difícil que era derrotar a múltiples bandidos despiadados de un reino estelar superior al tuyo. Hijo. Justo cuando Tony estaba a punto de contarle a su hijo sobre la dura realidad de algo llamado talento, Michael le hizo una señal para que dejara de hablar. Que cumpla su sueño, dijo Michael. Quién sabe, quizá en el futuro se convierta en lo que dice ser. Como el pequeño Remy tenía aún 9 años, Michael no sabía lo talentoso que podía llegar a ser el niño. Así que no quería que Tony influyera en Remy diciéndole que quizá no tuviera el talento para ser tan poderoso como los Dragonborn. Después de todo, Michael se había dado cuenta de que la percepción y la confianza en uno mismo podían influir en el desarrollo del talento. Por ejemplo, los Red of Monkeys evolucionaron exactamente como Michael quería que evolucionaran tras informarles de sus nuevos trabajos. Si esto funcionó en la evolución de los semihumanos, posiblemente también podría funcionar en el desarrollo de talentos de un humano. Quizá debería centrarme en el departamento de educación de Reborn. Chapter K4, toma nota. Entendido. Haciendo un recordatorio mental. Michael. Veo más bandidos por ahí. Dijeron que tenían todo el lugar rodeado. Hay más afuera. Tony volvió a mirar por las ventanas y se asomó por el enorme agujero del restaurante. Había una reunión de unos 30 hombres andrajosos que observaban a los 4 bandidos inconscientes. Todos sacaron cuchillos de sus cinturas, manejándolos con cautela mientras miraban por el restaurante en busca de quien derrotó a sus compañeros. No te preocupes. Hay más gente afuera, dijo Michael. Los 30 bandidos observaban el restaurante con más cautela. El hecho de haber derrotado al líder de los bandidos de la bandana y a los otros 9 bandidos significaba que se enfrentaban a una situación mucho más difícil de lo esperado. Oigan. ¿Qué pasó ahí? Dijo el bandido mientras abofeteaba al hombre inconsciente en el suelo. Por desgracia, quedó totalmente inconsciente. Si no lo estuviera, podría haberles advertido que se retiraran antes de enfrentarse a esos sangre de dragón. TSK. ¿Se están relajando? ¿Cómo se atreven a dejarse noquear por un grupo de civiles? Dijo uno de los bandidos. Ahí ya, qué vergüenza de ellos. Démosles una dura lección a estos civiles. Tomaremos el restaurante juntos. A la de 3, vamos. 1, 2, 3. Antes de que pudiera terminar su frase, el bandido de repente sintió que algo tiraba de sus pies, lo que lo hizo caer hacia adelante. ¡Ay! ¿Qué? Miró la parte inferior de su cuerpo y vio una sombra envuelta alrededor de sus espinillas. Entonces, sus ojos, naturalmente, vieron a un orco grande e intimidante parado detrás de él. Tenía una gran melena peluda alrededor del cuello, y sus músculos eran incluso más grandes que su cabeza. Ni siquiera podía entender de dónde había venido el orco. Cualquiera de ellos debería haber sentido la aproximación de una criatura tan grande como él. Pero cuando miró a los otros bandidos, se dio cuenta de que no era el único. Los vio luchando por liberarse de las sombras que los envolvían. Algunos tenían los brazos atados a la espalda, otros tenían las piernas casi hundidas, y otros tenían casi todo el cuerpo cubierto con una tela negra oscura. Aruk. ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos? Quítame esto de encima. Siguiendo la dirección de estas sombras, el bandido vio una horda entera de orcos parados amenazadoramente detrás. ¿Quiénes son ustedes? Gritó el bandido a los orcos. Aún así, continuaron quietos, sin moverse ni un centímetro y permaneciendo en completo silencio.
Fue entonces cuando el silencio de la noche fue interrumpido por el estruendo de múltiples cascos. La perturbación se propagó por la tierra, haciendo que los bandidos miraran hacia su origen. Y allí, cabalgando a lo lejos, vieron a 10 centauros corriendo a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo. Llevaban lanzas enormes a los lados, listas para ensartar a los bandidos. A medida que se acercaban, los centauros no aminoraron el paso. Arremetieron aún más, con la punta de sus lanzas apuntando directamente a los bandidos atrapados. Sus lanzas brillaban con un tremendo poder rojo mientras el suelo bajo sus cascos temblaba de miedo. Y cuando alcanzaron su objetivo, una gran explosión estalló en el punto de colisión. El impacto hizo que los bandidos salieran volando por los aires en distintas direcciones. Los aproximadamente 15 bandidos que recibieron el impacto quedaron incapacitados de inmediato, con la mayoría de los huesos rotos por el impacto, y la condición se agravó aún más al caer con fuerza al suelo. Sin embargo, los otros 15 bandidos no salieron ilesos. Sus pequeños cuchillos no pudieron desviar un impacto tan fuerte, por lo que aún resultaron heridos por la explosión inicial. La mayoría sufrió fracturas y lesiones internas. Aún así, lograron levantarse nuevamente después de aterrizar en el duro suelo de concreto. ¿De dónde salieron?», murmuró uno de los bandidos supervivientes con la respiración entrecortada. La sangre manaba de su frente herida. «Retirada», gritó a los otros bandidos supervivientes. Pero antes de que ninguno de ellos pudiera moverse, Red Monkeys corrió detrás de ellos y los noqueó con un rápido golpe en el cuello. Capítulo 327. Después de acabar con los bandidos, Michael salió de la cocina para asegurar a los clientes que ese tipo de cosas no volverían a suceder. Pero, sorprendentemente, en lugar de enojarse porque los bandidos arruinaron su experiencia culinaria, los clientes comenzaron a acercarse a los Dragonborns y a elogiarlos. Quedaron impresionados por su rápida eliminación de los bandidos, incluso a costa de algunos daños materiales. Jeje, claro. Eso es lo que hago habitualmente, presumió Zion, rascándose la nariz. Haku golpeó a su hermano menor en la cabeza con su vaina. Idiota. Abriste un agujero en el restaurante. ¡Ay! El Dragonborn de escamas rojas fulminó con la mirada a su hermano mayor. ¿Cuál es el problema? Lo reconstruiremos de todos modos. TSK. No es la reconstrucción lo que me preocupa. ¿Qué crees que pasará con este restaurante una vez que esté en construcción? ¿Crees que seguirán vendiendo pollo? La comprensión se apoderó de la mente de Zion como un camión. Apretó el corazón con dolor, probablemente con más dolor del que los bandidos podrían haberle causado. ¡Ay, no! Cometí un terrible error. No cierren la tienda. Dejémosla así. Afortunadamente, Sheina no estaba allí, de lo contrario los dos habrían recibido los gritos de su vida. ¿Quiénes son estos tipos de nuevo?, susurró uno de los clientes mientras miraba a Zion y Haku. Son los Dragonborn, respondió otro. Pensé que no eran reales. Los rumores eran ciertos entonces. Que podían derrotar a gente de un reino estelar superior al suyo. ¿Y viste a esos centauros afuera? Si están protegiendo el camino dorado, me sentiré seguro viajando aquí. Resultó que este tipo de situación de toma de rehenes y robo era normal en este mundo, especialmente en el medio de la nada como donde se encontraba esta parada de camiones. Viajar por el desierto solía conllevar encuentros con bandidos y monstruos. Era normal enfrentarse a alguno de ellos al menos una vez cada 3 días de viaje. Y durante todo el tiempo que usaron el camino dorado, esta fue la única ocasión en que sintieron algún peligro. Por eso, los bandidos no los inmutaron en absoluto y continuaron devorando sus pollos después de que todo terminó. Chef. Otra orden de pollo, dijo uno de los clientes, rodeando a uno de los bandidos inconsciente en el suelo mientras se acercaba al mostrador. Michael le dio una palmadita a Tony en el hombro. ¿Ves eso? Están pidiendo más pollo. Tony asintió distraídamente. Aún no había superado todo lo sucedido esa noche. Era el único que reaccionaba con normalidad mientras todos estaban ya demasiado hastiados. No te preocupes. Ya nos ocupamos de los bandidos, dijo Michael justo cuando los centauros recogían a todos los bandidos y los reunían en un gran círculo. ¿Pero qué pasa si vuelven? Por eso les pedí a los centauros que vinieran aquí a apoyarnos. Pueden contar con ellos para su seguridad. Uno de los centauros se acercó al área de la cocina, agachándose al entrar. Jefe.
Hemos capturado a todos los bandidos. Buen trabajo, los elogió Michael. Justo estaba hablando con Tony sobre sus nuevos puestos aquí. Quiero que trabajen con los Red Monkeys para patrullar el Camino Dorado y evitar que algo así vuelva a ocurrir. Michael también le pidió al líder de los Monkeys que ingresara a la conversación, presentando formalmente a los dos semihumanos que un día se convertirían en las patrullas de carreteras de Golden Road. Sus dos grupos trabajarán en conjunto. A los centauros no les molesta que los monten como a un caballo, ¿verdad? El centauro inclinó la cabeza. Haremos lo que sea para proteger a Reborn. Bien. Ya que serán patrullas de carreteras, tendrán que ser capaces de alcanzar a cualquier alborotador que vaya a alta velocidad. Espero mucho de ustedes. El líder de Red Monkey se enfrentó al centauro e incluso sin intercambiar palabras, sus ojos comunicaron un sentido común de lealtad hacia Reborn. Ambos se estrecharon la mano, consolidando esta relación simbiótica. Trabajaremos duro, dijo el hombre rojo inclinándose ante Michael. Su cuartel general estará aquí, en la parada de camiones, pero quiero viajes regulares por la carretera dorada. Sé que ahora mismo tienen poco personal, pero veremos si podemos mejorar su número en el futuro. En ese momento solo había 10 Red Monkeys en la nación de Reborn, por lo que Michael solo pidió que 10 centauros se transfirieran a la región de Kens. La patrulla de carreteras solo estaba formada por 20 por ahora, pero seguramente crecería en el futuro, especialmente una vez que encontraran la aldea secreta de los Red Monkeys. Ahora creo que es hora de reunirnos con los bandidos. Tony, estarás bien, ¿verdad? Tony asintió. Todavía estoy un poco nervioso, pero estoy mucho más tranquilo ahora que sé que esta gente protegerá el restaurante. Tanto el centauro como el hombre se dieron golpecitos en el pecho con confianza. No te preocupes, papá. Te protegeré en el futuro. Interrumpió Randy. Me convertiré en uno de esos Dragonborns. Tony miró por la ventana y vio a los dos Dragonborns casi estrangulándose por el último trozo de pollo del plato. Incluso cuando el pollo ya estaba caído al suelo, lo trataban como si estuviera nuevo. Espero que no. Una vez que acomodó todo en el restaurante, Michael salió y vio la pila de bandidos inconscientes tendidos en el suelo de cemento. Un orco de las sombras orcanino se acercó a Michael. ¿Lo dejo pasar, jefe? Claro, asintió Michael. Mientras el orco usaba su habilidad transporte de sombras para invocar a una persona desde lejos, Michael usó un simple hechizo bola de agua para despertar a todos los bandidos dormidos. Mi cabeza. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Oms. Mientras los bandidos recuperaban lentamente la conciencia, sus ojos se abrieron y vieron la silueta de una persona que se acercaba a ellos. Sacudieron sus cuerpos heridos, solo para darse cuenta de que tenían las manos esposadas detrás de ellos. Nuestro jefe solo quiere hacerles algunas preguntas, les dijo una voz. No diremos nada, murmuró uno de los bandidos. Deberías haberme matado. Todos aquí preferirían morir antes que someterse a otra empresa. Maldición. Deberíamos haber actuado como Sleazy y haber abandonado el grupo cuando Flarecorp se acercó a nosotros. La persona rió entre dientes. No me fui. Me capturaron. Sleazy se acercó a los bandidos, dejándoles ver su rostro distintivo y su barbilla afilada. No lo confundirían con nadie más. Era el infame Sleazy que no aceptaba un no por respuesta y tomaba todo lo que quería. Tú. Estás aquí. Pensábamos que estabas muerto. Tú, estás con ellos ahora. Sleazy miró a los bandidos con lástima. No lo soy. Todavía. No me lo he ganado. ¿Por qué? Gritó el bandido con voz ronca. Eras la personificación de un bandido de verdad. Sin leyes, sin humanos, sin moral, ¿qué te pasó? Yo, renacido. Debí morir y recibir una segunda oportunidad. Una vida mejor. Y me di cuenta de que había estado haciendo las cosas mal toda mi vida. Y ahora, quiero que todos ustedes también lo sepan. Los otros bandidos miraron a Sleazy con dudas, preguntándose si era real o un clon. Lo sabrás pronto, dijo Sleazy con una sonrisa. Capítulo 328. Los bandidos, que solo esperaban tortura y maltrato, quedaron desprevenidos cuando de repente les dieron a comer un trozo del pollo de Mtonyi. Al principio, pensaron que estaba envenenado o algo así, pero al darle un mordisco, sus ojos se abrieron de par en par con una grata sorpresa.
Ese es solo uno de los beneficios de ser un prisionero renacido, les dijo Sleazy. Después de lo cual, una treintena de orcos genin, sombra baja, aparecieron y se unieron a cada uno de los bandidos, transportándolos directamente a la nación de Renacido y aterrizándolos en el patio abierto de la prisión. Allí vieron todas las comodidades y todos los beneficios que se les brindaban a pesar de ser solo prisioneros. El simple hecho de tener algo calentito para dormir ya era muchísimo mejor que sus vidas en la cueva del bandido bastardo. No solo eso, sino que les ofrecieron comida increíble que no habrían podido comprar ni robando como bandidos. Sleazy inició el proceso de renacimiento de los bandidos. Se convertiría en el superior que les ayudaría a comprender lo grandiosas que eran sus vidas aquí en Reborn, tal como el infame Deathclaw le enseñó a aceptar la vida en prisión. Con el primer grupo de bandidos asegurado y encarcelado, Michael y los renacidos se centraron en el resto de ellos que aún deambulaban por la región de Kens. ¿Qué planean hacer ahora?, preguntó Michael a Naruto y Sasuke. Butoto. He enviado a mis 50 sombras medias a inspeccionar la zona y hemos encontrado otros grupos de bandidos acechando en el Camino Dorado. Tienen como objetivo nuestros taxis y autobuses, informó Naruto. Mis orcos orcaninos aplastarán a esos alborotadores sin problema. Ta. Jefe, no pensé que 50 sombras medias fueran suficientes, así que envié 30 sombras altas para acompañar a nuestros conductores renacidos en sus tareas. Estarán protegidos cuando los bandidos ataquen, dijo Sasuke, esbozando una sonrisa burlona a su rival. ¿Estás diciendo que mis orcaninos no son suficientes para derrotar a los bandidos? Naruto encaró a Sasuke, inflando el pecho y dándole un fuerte golpe. Me estoy preparando para lo peor, replicó Sasuke. No es la primera vez que tus orcos fracasan en una misión. ¿Qué dijiste? Pero Ratata. ¿Me escuchaste? Michael levantó la mano. Por favor, deja tu rivalidad al margen por ahora. Jefe, por favor, asígnenos esta misión solo a nosotros. Le prometo que no lo decepcionaremos, dijo Sasuke, extendiendo sus púas para hacerse más grande y, casualmente, disparando algunas a su rival. ¡Ay! Aléjame de tus sucias púas, jefe. Cumpliremos la misión. Mi cacique ni siquiera puede controlar sus propias púas. No puedo esperar que la ejecute bien con semejante descuido. Michael negó con la cabeza. Por ahora, como solo nos enfrentamos a un grupo de bandidos de 4 estrellas, no se lo voy a asignar a ninguno de los dos. ¿Qué? Jefe, ¿está seguro? Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Dejaremos que nuestros propios taxistas se defiendan, reveló Michael. Jefe. Exclamaron simultáneamente los dos jefes orcos. No te preocupes. Les di algo para ayudarlos. Michael quería comprobar si los renacidos podían protegerse sin la ayuda de los orcos de las sombras. Al fin y al cabo, todos llevaban consigo la defensa de unidad menor y aprendieron hechizos básicos de arte místico al despertar. Deberían poder acabar con un grupo de bandidos sin problemas. Por supuesto, Michael ordenó a los orcos de las sombras que ayudaran a los conductores si las cosas se ponían demasiado difíciles. No solo eso, sino que les dio algunas cartas de triunfo para usar que seguramente cambiarían el curso de la batalla. Mientras tanto, en una parte desolada de la Ruta Dorada, a un par de días de distancia de cualquier gran civilización, un taxi renacido circulaba por la plana autopista a una rápida velocidad de 60 km por hora. Su pasajero era un comerciante viajero que llegó al cúmulo injertado para recoger algunas hierbas preciosas que vendería en la ciudad de Angora. Estaban solos los dos en el taxi Reborn, con un ramo de plantas en el asiento trasero. No se habían encontrado con ningún otro taxi en esa parte de la carretera, lo que hizo que el viaje fuera aún más solitario. El sol ya empezaba a ponerse, pero por desgracia, aún les faltaba un día para llegar a la parada de camiones Renacido. Así que, por ahora, tendrían que acampar en el desierto. El conductor condujo la cabina fuera de la carretera y eligió un lugar aparentemente seguro en la naturaleza. Había plantas y vegetación cubriendo su campamento, así que no serían fácilmente vistos. Pero justo cuando preparaban sus sacos de dormir, los arbustos empezaron a susurrar con actividad. No tardó mucho en aparecer 3 bandidos mal vestidos ante el conductor y el comerciante. Sacaron sus cuchillos de la cintura y los agitaron al azar. Su hoja brilló bajo la luz de la luna, mostrando su afilada amenaza de corte. Dame todo tu dinero y no te mataremos.
Amenazó uno de los bandidos que solo vestía una hombrera. Dinero. Dinero. Dame dinero. Un comerciante. Jackpot. El comerciante de pasajeros levantó las manos temblorosas. No me hagas daño. Los tres bandidos rieron. Robar a estos comerciantes era fácil, sobre todo porque no tenían guardias a su alrededor. Todas mis monedas de oro están allí, balbuceó el comerciante. Los bandidos miraron las mochilas apiladas cerca de la chimenea y se acercaron a ella con codicia en los ojos. No harás tal cosa. Es un pasajero de Reborn. Él y todas sus pertenencias están protegidos por nuestra autoridad. Los tres bandidos miraron al conductor, que vestía una sencilla camiseta blanca de manga larga con el símbolo de Reborn y un sombrero de capitán. ¿Bajo la autoridad de quién? Se burló el bandido de la hombrera. Solo eres un conductor. Hizo un gesto para que los otros dos bandidos se encargaran de él. Se acercaron al conductor renacido, agitando sus cuchillos amenazadoramente. Pero en lugar de asustarse, el conductor apretó los puños y levantó los brazos en defensa propia. No soy solo un conductor, dijo con seguridad. Soy un renacido. El conductor metió la mano en los bolsillos y sacó un pequeño objeto esférico de color marrón oscuro. El olor, mayormente amargo, del perdigón flotaba en el aire. Mientras los bandidos estaban confundidos, el conductor se tragó el perdigón de un trago. De inmediato, una explosión de energía surgió del conductor renacido. Los bandidos levantaron los brazos para protegerse de la ráfaga de viento que les azotaba el rostro. Una vez que el viento amainó, volvieron a mirar al conductor. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Los dos bandidos sintieron una presión abrumadora que emanaba del conductor. Era como si el hombre hubiera alcanzado el reino de las 3 estrellas en cuestión de segundos. Se suponía que eso era imposible. Desde el fondo de 2 estrellas hasta casi la cima de 3 estrellas. ¿Qué demonios hacen ustedes dos? Gritó el bandido de la hombrera. Atáquenlo. Pero antes de que pudieran recuperarse de su sorpresa, el conductor levantó las manos e invocó un círculo mágico en sus palmas. 2 columnas de agua se manifestaron junto a los dos bandidos, cada una tan gruesa como el tronco de un árbol y tan alta como un humano. De repente, estos pilares de agua adquirieron brazos curvados en forma de cuchillas desde abajo hasta arriba. Las cuchillas o cepillos comenzaron a girar, pasando de lento a increíblemente rápido en apenas unos segundos. Los cuchillos de los bandidos brillaban en diferentes colores mientras usaban sus respectivos hechizos para intentar defenderse del ataque. Desafortunadamente para ellos, el conductor terminó el hechizo. Lavado de autos. Gritó el conductor. Capítulo 329. Los 2 pilares de agua se acercaron a los 2 bandidos, golpeándolos con la fuerza del agua girando a una velocidad de casi 300 kilómetros por hora. Fue el equivalente a ser atacado con una hidrolavadora moderna. La ropa de los bandidos, hecha jirones, quedó inmediatamente hecha pedazos y su armadura prácticamente destrozada. ¡Grat! Gritaron. Y pronto, los pilares de agua dejaron de girar, disipándose en la nada al completarse el hechizo del conductor. Los 2 bandidos, incapaces de mantener la conciencia activa, cayeron al suelo empapados de agua. Al presenciar esto con sus propios ojos, el bandido con protección de hombros no pudo evitar retroceder lentamente con miedo. Lo más aterrador de todo esto era que el hechizo ni siquiera pretendía ser un ataque ofensivo. Era simplemente un simple hechizo de 2 estrellas para limpiar el polvo y la suciedad de un automóvil. Pero al consumir la pastilla especial de chocolate concentrado al 35%, su habilidad innata subida de azúcar se activó y aumentó su mísero poder de 2 estrellas a un máximo de 3. Convirtió un hechizo de producción inofensivo en una feroz trituradora que casi podía destrozar armaduras. ¿Qué demonios? Gritó el bandido. Retrocedió lentamente, con la intención de huir de aquella horrible situación. El conductor, todavía sintiendo los efectos de la habilidad Sugar Rush, recogió los 2 cuchillos que habían dejado caer los bandidos inconscientes. Se quedó mirando al bandido que huía con la hombrera puesta y que tropezaba mientras intentaba pasar por encima de los arbustos que obstruían su camino. Ruta automática al objetivo. Murmuró el conductor mientras lanzaba los 2 cuchillos que tenía en la mano. Su técnica era descuidada y su puntería, pésima. Sin embargo, la habilidad que desplegaba permitía que los cuchillos se dirigieran automáticamente al objetivo con una precisión milimétrica.
Al fin y al cabo, esta era una habilidad que todos los conductores renacidos recibían al conseguir el trabajo. Esto les reducía la carga de trabajo durante el día, permitiéndoles soltar el volante y dejar que la habilidad condujera el automóvil automáticamente. Ahora, fue utilizado para golpear al bandido que huía directamente en sus piernas, destruyendo su posibilidad de huir. Jadeó el conductor. Tras respirar hondo, se giró hacia el pasajero mercante. ¿Se encuentra bien, señor? El comerciante no pudo articular palabra. Solo miró a los tres bandidos en el suelo y luego al modesto conductor con incredulidad en los ojos. ¿Todos los renacidos eran tan fuertes como él? Se preguntó el pasajero. Una vez aniquilados los bandidos, los orcos de las sombras aparecieron de inmediato. Agradecieron al conductor su servicio y desaparecieron cargando a los bandidos inconscientes sobre sus hombros. De vuelta en la sede de Renacido en Ciudad Ángora, Michael pronto fue informado de lo sucedido con uno de los taxistas renacidos. Y tal como esperaba, el conductor logró protegerse a sí mismo y a su pasajero gracias al uso del chocolate experimental al 35%. Probablemente esta no será la única vez que los bandidos ataquen a nuestros conductores, dijo Sheina mientras le servía un vaso de agua a Michael en su escritorio. Sí. Este es el plan de Blacelle para desacreditar a Reborn y a Golden Road. Todos los bandidos que hemos capturado hasta ahora nos han dicho que hay muchos más grupos de bandidos que andan por ahí atacando taxis. Tal como dijo Sleazy, todos los bandidos encarcelados pronto se acostumbraron a su nueva situación. Les tomó un par de días, pero empezaron a cooperar con los planes de Reborn para destruir a los bandidos bastardos desde dentro. Dijeron todo lo que sabían sobre los planes de los bandidos, incluyendo dónde y cuándo era más probable que atacaran. Sus planes están haciendo justo lo contrario de lo que quieren. Hemos visto un aumento repentino de personas que usan los taxis renacidos para viajar por la carretera dorada, dijo Sheina, mostrándole a Michael un gráfico complejo. A Tommy's también le va muy bien, con más visitantes en la parada de camiones. La están utilizando como un lugar seguro para dormir. ¿Empezamos la construcción de las próximas paradas de camiones? Todavía no, dijo Michael. No tenemos recursos de sobra. Por ahora, centrémonos en la expansión de Golden Road hacia el este. Hablando de eso, ¿cómo va? El camino dorado se encontraba aproximadamente en un 70% de su recorrido hacia el bosque del este. Probablemente pasarían 1 o 2 semanas más antes de que la gente pudiera finalmente viajar allí en automóvil. Pero hasta que ese proyecto estuvo terminado, la gente viajaba hacia Oriente utilizando medios convencionales. Carruajes de caballos. Uno de esos convoyes de carruajes de caballos estaba formado por comerciantes y viajeros que anhelaban que Reborn terminara el camino dorado. No puedo esperar hasta que Reborn Taxis pueda viajar aquí, dijo una de las comerciantes. Soy un hombre sencillo. Solo quiero volver a probar ese pollo Tommy's pronto. ¿Crees que construirán un nuevo restaurante aquí? Ojalá que sí, dijo el comerciante regordete. Una vez que vendamos nuestros artículos en el este, tendremos suficiente dinero para permanecer en la nación del renacido al menos un mes. Así que, manténganse fuertes hasta entonces. Estos comerciantes formaban parte del pueblo que viajó hasta el final del Camino Dorado, conduciéndolos a las tierras prometidas en las tierras secas. Allí, se enamoraron profundamente de la cultura y la vida de los renacidos. Si tuvieran suficiente dinero, se quedarían permanentemente en la nación del renacido y abrirían allí su propio negocio. Habían estado expandiendo su territorio, así que esta era una oportunidad para comprar sus propias tierras. Desafortunadamente, la única manera de ganar lo suficiente para el pago inicial era viajando como comerciantes hacia el este. El viaje era peligroso porque debían adentrarse en el bosque de los bandidos bastardos, pero precisamente por ese peligro ganarían mucho dinero una vez que lo lograran. Al llegar al límite del bosque, la caravana se detuvo a esperar. Normalmente, este era el lugar donde aparecían los bandidos y pedían una tarifa de protección. Pero aproximadamente 1 hora después, no aparecieron bandidos. Qué raro. Esos bastardos ávidos de dinero habrían sabido que estábamos aquí incluso antes de llegar a la frontera. ¿Deberíamos irnos? Creo que deberíamos. Si no están aquí, no tenemos a quién pagar. No pueden culparnos por eso. Al no tener otra opción, los comerciantes decidieron seguir adelante. Mientras viajaban a través del bosque, el sol finalmente se puso y la caravana aparcó para acampar.
Desplegaron sus sacos de dormir e hicieron una fogata para calentarse y cocinar. Aunque aún desconfiaban de los bandidos, los comerciantes decidieron comer rápido y acostarse temprano. Pero sin que ellos lo supieran, había pequeños puntos de luz que los vigilaban desde arriba de los árboles. Jejejejeje. Comida fresca mmmmm. Me pregunto si sus emociones son sabrosas. Vivi, ¿dónde están esos bandidos? ¿Por qué no están aquí? El hada Vivi lucía un vestido de lentejuelas moradas que realzaba sus curvas naturales y dejaba ver su piel impecable. Sus alas eran violetas como lirios y cristalinas. Ella miró a los humanos de abajo con una sonrisa traviesa en su rostro. Tendremos que hacerlo nosotros mismos, dijo. Capítulo 330. La cena vespertina de los comerciantes, compuesta por sopa de avena, se vio interrumpida por un fuerte rugido a lo lejos. Parecía como si una montaña hubiera entrado en erupción y hubiera provocado el desplazamiento de todo el terreno. ¿Qué fue eso? Guardias, ¿pueden revisar eso por favor? La caravana de mercaderes contrataba aventureros para protegerlos en sus viajes. Así que, cuando se oyó el rugido gutural, fueron ellos los encargados de garantizar la seguridad de todo el grupo. Los 4 aventureros, un tanque, un espadachín, un mago y un herbolario levantaron sus armas en el aire mientras se enfrentaban a la fuente del sonido. ¡Groa! Otro rugido los sorprendió a todos. Sonaba más cerca, mucho más cerca de lo que les habría gustado. Era como si el monstruo ya estuviera frente a ellos. Los aventureros miraron hacia la oscuridad del bosque, cuando de repente, el suelo debajo de ellos explotó hacia afuera, enviándolos volando hacia atrás hacia el campamento de los comerciantes. Tierra y rocas llovieron sobre todo el campamento. Todos se pusieron de pie y retrocedieron lentamente mientras miraban a la criatura gigante que emergió del suelo. Toda su estructura estaba hecha de minerales similares a la tierra, que normalmente solo se encontraban en las profundidades del suelo. Sus 2 patas, similares a troncos, se apoyaban firmemente en el suelo, sosteniendo el resto de su enorme cuerpo. Su parte superior del cuerpo imitaba la complexión de un hombre corpulento, con grandes piedras que actuaban como músculos pectorales y abdominales. Los brazos a sus costados se parecían a las ramas gruesas de un árbol, con raíces aún creciendo en sus brazos. Sobre su cuerpo brillaban 2 fuentes de luz roja, que actuaban como los ojos del monstruo. La boca rocosa bajo su gran nariz se abría de par en par, mostrando un material cristalino en sus encías. ¡Groo! Su rugido era como el de 2 continentes chocando. Era profundo y desgarrador. Los aventureros miraron a la criatura rocosa con el horror pintado en sus caras. Un golem de roca, murmuró el tanque en voz baja, con la voz entrecortada. 6 estrellas, un monstruo de 6 estrellas. Su miedo no era infundado. Al fin y al cabo, su grupo de aventureros solo estaba clasificado para monstruos de 4 estrellas o menos. Derrotar a una criatura de 2 estrellas superior era una imposibilidad garantizada. ¡Corran!, gritó el espadachín a los mercaderes. Fue entonces cuando la caravana de comerciantes avanzó con prisa. Empezaron a correr frente al golem de roca. Pero fue en ese momento cuando el suelo explotó una vez más, catapultando a los comerciantes que huían a los pies del golem de roca. Todos se desesperaron al ver 3 golems de roca más emerger del suelo, cada uno tan gigantesco y poderoso como el primero. De ninguna manera. Estamos muertos. Rodeada por estas 4 criaturas monstruosas, la caravana de mercaderes creyó estar a punto de ver su fin. No tenían escapatoria. Los 4 golems de roca alzaron sus brazos ramificados, con la intención de destrozar a estos humanos. Ni siquiera el escudo del tanque los protegerá del ataque a los 4 monstruos. Mientras los humanos estaban en ese estado de terror, 5 hadas batieron sus alas mientras miraban la emotiva escena. Estos golems de roca eran de su propia construcción y los usaban frecuentemente para crear una situación tensa y de alto riesgo para que la experimentaran los humanos. Después de todo, su habilidad innata como hada consumir emoción les permitió llegar a la dimensión metafísica de la emoción humana y utilizar todos los sentimientos complejos y apasionados que tenían para sustento. El hada de cabello rosado, que era un poco más grande que las otras 4, dirigió el ritual de la excelente experiencia gastronómica de hoy. Ella bailó en el cielo nocturno, dejando que el pequeño polvo de partículas parecidas a arena dorada flotara hacia el suelo.
El polvo de un hada no solo permitía que una persona u objeto flotara, sino que también intensificaba las emociones de los humanos que entraban en contacto con ellos. Entonces, los comerciantes y aventureros sintieron aún más miedo de sus vidas cuando se enfrentaron a los 4 golems de roca. Vivi miró a los humanos y vio al hombre regordete de mediana edad como el candidato perfecto. Era el que mostraba más emociones. Ella se abalanzó sobre su cabeza mientras un pequeño círculo mágico apareció en sus manos. «Bajen, mis preciosas», susurró Vivi a sus amigas hadas de arriba. Las 4 hadas también descendieron flotando y eligieron sus propios objetivos. Los círculos mágicos que conjuraron les permitieron captar la emoción y convertirla en energía utilizable. Jeje. Rió Vivi. A comer. Golems, ya. Finalmente, los golems de roca bajaron sus brazos, haciendo que los humanos apretaran sus propios cuerpos por miedo. En ese momento, fue como si el tiempo se hubiera ralentizado para las hadas. La intensa situación despertó en los humanos una vulnerabilidad que les permitió ver a través de sus recuerdos y emociones. Vivi se humedeció los labios mientras ordenaba las diferentes luces de emociones presentes en la cabeza de su objetivo. Inmediatamente buscó las luces púrpuras en sus recuerdos. Esta era la emoción del miedo, específicamente. El miedo a la muerte. Era la más fuerte de todas las emociones y la que más sustento les daba a las hadas. Por eso toleraban a esos brutales bandidos bastardos. Eran quienes infundían regularmente el miedo a la muerte en la gente. Buen provecho. Dijo Vivi. Pero justo cuando estaba a punto de consumir la luz violeta, una nueva luz de repente llamó su atención. Estaba asomándose por debajo de la emoción del miedo. Curiosa, Vivi hizo a un lado la luz violeta y vio un color único y nuevo que nunca había visto antes. Era el color azul, el que se asociaba principalmente con la tristeza o el arrepentimiento. Sin embargo, este tono de azul era diferente. Era más claro. Mucho más claro, como si la emoción del recuerdo fuera positiva en lugar de estar llena de arrepentimiento. Lo interesante de esto fue que este color azul cielo era casi del mismo tamaño que el color violeta, lo que significa que esta emoción casi superó el miedo a la muerte misma. Vivi decidió consumir primero esta emoción azul, curiosa por ver qué tipo de emoción de recuerdo invocaría esto en su mente. Cerró los ojos e inhaló con la boca. La luz azul cielo en la mente de su objetivo comenzó a ser absorbida por sus labios como humo, lo que le permitió consumir la emoción y hacer contacto brevemente con el recuerdo asociado con esta emoción. Ahora bien, el recuerdo que ella ve dentro de esta emoción no es exacto, pero puede ver destellos de imágenes desde la perspectiva de la persona. Cuando Vivi consumió la luz azul, comenzó a ver precisamente eso. La imagen de una gran ciudad de otro mundo se le presentó. Observaba los altos edificios que desafiaban las leyes de la gravedad, casi como si fueran una de esas torres que los magos construían como base. Pero estos edificios no estaban hechos de maná. De hecho, no usaban maná para mantenerse en pie. La imagen pronto se desvaneció y más imágenes de la vida en esta ciudad pasaron por la mente de Vivi. Ella no podía entender la mayor parte de lo que significaban estas imágenes. Una de ellas era la representación de un hombre golpeando una pelota con un bate y gente aplaudiendo ruidosamente a su lado. Sin embargo, había una emoción clara que ella sí entendía. Era un anhelo. Era un deseo de volver a esta ciudad. Y mientras absorbía toda la emoción de su objetivo, hubo un nombre que se quedó grabado en su mente. Renacido. Fin del capítulo 330.